Hay un hecho y en el medio muchas interpretaciones. En la calle, en el auto, en la casa, el bar, el trabajo. Hay distintos puntos de vista en el medio de tanta información. Ahí estamos nosotros, en el medio del ruido. En el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio hay un hecho y muchas verdades. En el medio hay mensajes y miradas. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué ves? ¿Realidades? ¿Qué escuchas? ¿Verdades? ¿Qué lees? En el medio de las noticias, en el medio de la vida, en el medio de la verdad, en el medio estamos nosotros, aturdidos, confundidos. Ahí estamos nosotros, en el medio de los medios. Lo secreto, lo oculto, lo eludido, la evidencia, la denuncia, la verdad, pueden ser el punto de partida de un trabajo de investigación periodística. Una pesquisa periodística centra su interés en lo invisible, en aquello que los otros medios no han registrado, no han visto. Por lo tanto, pone en circulación acontecimientos que no han tenido existencia social hasta que son publicados. ¿Cómo se hace periodismo de investigación en la Argentina? ¿Qué es el periodismo de investigación? Bueno, hay muchas definiciones que nos enseñaron en las escuelas de periodismo, pero creo que en realidad el periodismo de investigación es la aventura más maravillosa, interesante en la que se puede embarcar un periodista. Todos los días cuando uno recibe un cable pequeño de una agencia de noticias o cuando tu jefe o tu editor te pide que vayas a cubrir X incidente en la calle, en el barrio o en algún lugar de la ciudad, tenés la oportunidad de tirar de una piola que no sabes a dónde te va a llevar, encontrar preguntas nuevas, formularte preguntas nuevas, abrir incógnitas y de alguna manera develarlas, contárselas a la gente. Yo creo que la investigación es una parte del ejercicio de cualquier cosa que uno haga en la vida. Yo como política también investigo y como periodista también investigo y no concibo ni la política ni el periodismo sin tener la información y los datos que uno necesita para poder opinar sobre la realidad, y eso siempre amerita un poco de investigación previa. El periodismo se ha dedicado bastante más a opinar sobre la realidad y a ser comentador de la realidad que realmente a buscar datos que después obviamente se interpretan y se opina sobre esos datos con cierto conocimiento, pero que tiene que ver con tener datos sobre la realidad concreta y no solamente opinar sobre lo que otros han dicho, ¿no? La investigación es parte indisoluble del oficio periodístico. Lo que pasa es que no hay demasiado contexto para que se publiquen investigaciones. Hay un periodismo muy determinado por intereses económicos, por intereses políticos. Pero la investigación periodística es prácticamente sinónimo de periodismo. Periodismo es investigar algo y después contarlo. Voy a encontrarme con dos periodistas del equipo de Radio Nacional de Investigación. Ellos están haciendo una investigación sobre trata de personas. Están empezando una investigación. Estamos empezando una investigación para Radio Nacional sobre el tema de trata de mujeres para explotación sexual. En el marco de esa investigación que estuvimos en Río Negro, donde funciona una red de trata muy importante en el país, venimos también a entrevistar hoy acá ya en Buenos Aires a la licenciada Mercedes Azorati, que es una especialista en el tema, para que nos cuente un poco el marco de esta investigación. Te pedimos desde Investigación Nacional si nos podés contar cómo llegás a conformar la Fundación El Otro. La fundación se creó en el año 1990, la Fundación El Otro. Empezó a
a incursionar en el tema en el año 2005, cuando hice una investigación sobre la situación de la... Si un trabajo de investigación visibiliza conflictos de intereses económicos y políticos, que en algunos casos hasta pueden modificar una sociedad, ¿hacia dónde direcciona un periodista su búsqueda y qué factores determinan la importancia de un trabajo de investigación en los medios de prensa? En general, el periodismo de investigación en la Argentina, creo que en América Latina en realidad, ha tenido una fuerte orientación a desnudar crímenes o corrupción por parte del Estado. Ciertamente se trata de estados que durante muchas décadas, desafortunadamente, estuvieron gestionados por gobiernos dictatoriales. Entonces, esa orientación es una orientación razonable, digamos. Uno puede entender por qué motivo se produce esa perspectiva tan estadocéntrica o gobiernocéntrica por parte del periodismo de investigación. Y, a mi juicio, le falta todavía un acento similar para investigar la trama no estatal de la realidad. La verdad es que cuando uno se aleja un poquito del día a día del periodismo, empezás a mirar que lo que está detrás es lo que en algún momento Bulgeroni me definió como la corte, ¿no? Es el verdadero poder, que es la iglesia, que es la justicia, que son los empresarios, que es el poder económico y, en definitiva, el poder político cada vez interactúa más o menos con esos poderes, pero son donde realmente subyace o está de verdad el poder. No es un problema solo del periodismo, la verdad es que es la sociedad la que cree que la política representa el poder y no hay una necesaria elaboración de dónde está el poder real en una sociedad, ¿no? ¿Cuáles fueron los trabajos de investigación que transformaron a este género en fundamental para la composición de cualquier medio periodístico? Siglo XX, 1903. Inglaterra. Jack London publica El pueblo del abismo, una visión de la vida de los suburbios de Londres donde el autor se mezcla como pordiosero entre las clases populares. 1904. Estados Unidos. Upton Sinclair publica en la revista Appeal to Reason una investigación sobre sus vivencias por 7 semanas como empleado clandestino en Chicago. Allí denuncia las condiciones inhumanas del trabajo de los carniceros. Más tarde, será famoso su libro La jungla. 1910. México. El periodista y literato Martín Luis Guzmán Franco es considerado pionero de la novela revolucionaria al escribir las experiencias al lado de Pancho Villa durante la Revolución Mexicana. 1919. Rusia. El periodista estadounidense John Reed publica 10 días que estremecieron el mundo, en el cual recopila entrevistas a los principales dirigentes del momento y una crónica diaria de la Revolución de Octubre. 1923. Argentina. El diario Crítica, uno de los primeros en utilizar la denuncia entre sus páginas, refleja durante varias ediciones la situación de los mineros del Chaco. 1931. En noviembre, el periódico La Vanguardia denuncia las elecciones fraudulentas que llevan al triunfo de Agustín P. Justo. La investigación revela la sustracción de libretas de enrolamiento y la anulación de casi un centenar de mesas. 1946. El historiador, periodista y escritor Raúl Scalabrini Ortiz publica Los ferrocarriles deben ser argentinos, un libro sobre la compra por parte del gobierno argentino del sistema ferroviario, hasta entonces propiedad inglesa. 1957. Sale a la venta Operación Masacre del escritor Rodolfo Walsh. La novela desnuda, tras una ardua investigación, fusilamientos durante el gobierno militar de la Revolución Libertadora. 1972. Estados Unidos. El periodista Jack Anderson recibe el premio Pulitzer por sus informaciones sobre el papel de la administración del presidente Richard Nixon a favor de Pakistán en la guerra contra su vecina India en 1971. 1973. Argentina. El periodista Horacio Berbisky publica Ezeiza, una investigación sobre los trágicos hechos sucedidos durante el esperado regreso de Perón al país y sus consecuencias políticas. 1983. Colombia. El periodista Guillermo Cano, dueño y editor del diario El Espectador, publica la primera investigación donde se muestra a Pablo Escobar Gaviria detenido. De esta forma, se empieza a cubrir el tema del narcotráfico como un fenómeno político. 1984.
el periodista y escritor Miguel Bonazo plasma su investigación en el libro Recuerdo de la Muerte. Allí denuncia los crímenes de la dictadura militar. Recibe el reconocimiento a la mejor novela testimonial de tema criminal. 1992. Irrumpe en la pantalla de Telefe Edición Plus, un programa de investigación periodística inédito en el país hasta ese entonces. Una vez inaugurado el género, otros envíos similares invaden las pantallas. 1993. Julio Ramos, el dueño y director de Ámbito Financiero, publica Los cerrojos a la prensa, donde expone las irregularidades de Clarín al adquirir papel prensa durante la última dictadura militar. 1998. Los periodistas Eduardo Blaustein y Eduardo Subieta publican el libro Decíamos ayer, donde exponen la investigación sobre el papel de la prensa en la Argentina durante la dictadura militar. Siglo XXI. 2003. En marzo aparece el libro La noble Ernestina, del abogado y periodista Pablo Yonto, en el que devela los entretelones del poder detrás del Grupo Clarín. Hoy, en la actualidad, la sociedad vive una tendencia al infoentretenimiento que privilegia aquellos productos seductores visualmente y no necesariamente los que denuncian e investigan. A veces una investigación parte por una denuncia anónima que puede llegar a través de un sobre que se entrega a la redacción, a través de un correo electrónico. También, creo yo, muchas veces, y más en los últimos años, los últimos 15, 20 años, se está dando a partir de indicaciones editoriales, o sea, desde una indicación, diría yo, sí, desde la dirección editorial. Para ellos la noticia pasa a ser una mercancía más. Ahora hay que ver cómo se coloca el periodista frente a eso, si lo acepta o no lo acepta. A mí me pasa, por ejemplo, yo en este momento estoy terminando el 4º tomo de una historia política de la Iglesia Católica en la Argentina. Esto comenzó para mí en 1995, cuando el capitán Chilingo me dice que el método de asesinato de los prisioneros tirándolos de los aviones fue aprobado por la jerarquía eclesiástica porque lo consideraba una forma cristiana y no violenta de muerte. El vuelo lo escribí en 2 meses, en 3 meses a lo sumo, pero la investigación previa me llevó todos los años que había vivido hasta ese momento. Oficina de Investigación de Radio Nacional. ¿Ahora están editando el tema de trata? Ahora acá estoy cortando una nota que hicimos en Río Negro, sí, con la defensora del pueblo, Ada Piccinini, que fue amenazada por estar investigando y aportando datos a la justicia por el tema de trata. En el proceso de contar una noticia, lo de las elecciones es lo más difícil, ¿no? Porque uno quiere poner muchas cosas y solo tiene un límite de tiempo. Y lo que también es difícil es cuando empezás a cruzar no solamente los datos que da cada uno de los entrevistados, sino también elegir esto qué testimonio vale más y en qué momento. Miriam, ¿qué condiciones tiene que tener un periodista para poder investigar bien? Es difícil, hay mucha gente que le huye al periodismo de investigación porque no te hace precisamente popular. El periodismo de investigación, creo que bien ejercido, te genera muchos más enemigos que amigos. ¿Vos pudiste investigar en televisión? ¿Cuesta? Ahora, lo difícil es a veces investigar a los grandes empresarios, ¿no? Investigar en algunas ocasiones, como en estas, que involucran a grandes empresarios, puede llegar a salir caro. Y además son círculos muy pequeños en los que es muy difícil penetrar. La televisión tiene otros recursos y en un punto se le exige más a la televisión. En televisión te exigen que vos muestres la corrupción, que la coima se pague en cámara. Y creo que este es un monstruo que nosotros mismos generamos con la cámara oculta. El ejercicio de desarmar una noticia y analizar sus partes nos permite preguntarnos y entender su construcción.
La investigación periodística implica una mayor profundidad en el tratamiento del tema que se aborda. Es una combinación de métodos y técnicas de rigurosa indagación en la búsqueda de datos. En un intento de definición, el fundador del Investigative Reporter and Editors, Robert Greene, y el periodista colombiano Gerardo Reyes precisan 3 elementos básicos que tiene que tener una investigación: que sea generada por un periodista, que tenga un interés público y que exista algún tipo de poder intentando ocultar la información. Detengámonos en una de las investigaciones periodísticas más importantes de la década de los 90, que terminó con el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. En esos años, los medios de comunicación estaban acostumbrados a investigar la corrupción del poder político. Denunciaban el enriquecimiento ilícito y las coimas en las operaciones de privatización. Pero eran contadas las investigaciones que se centraban directamente en los grupos económicos, que en silencio se hacían cada vez más fuertes. Este caso cumplió con los 3 elementos de la investigación clásica. Comenzó en 1992, cuando una de las editoras de la revista Noticias mandó averiguar de quién eran los servicios postales privados, OCA, OCASA, Intercargo y Edcadasa. Buscando la información, descubrieron que todo pertenecía a una sola persona, un tal Alfredo Chabrán. Apenas un periodista llamó para pedir una entrevista, la redacción recibió llamadas de políticos menemistas que pedían que no lo molestaran, que al empresario le gustaba el perfil bajo. Un equipo periodístico conformado por un cronista y un fotógrafo hizo guardia en la mansión del empresario, en Martínez, y fueron echados a los tiros. Ante los insistentes pedidos, Alfredo Chabrán aceptó la entrevista, pero aclaró, sin fotógrafo. Durante el encuentro, dijo frases como: sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente, o ni los servicios de inteligencia tienen una foto mía. Esta investigación cumplió con el primer postulado. La idea se origina por un equipo de periodistas de la redacción de Noticias. En 1995, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, se presentó ante el Congreso Nacional y durante su exposición apuntó directamente contra este empresario, tratándolo de mafioso. Lo que estaba en juego para el ministro era la apertura del mercado aeropostal a grupos económicos norteamericanos. Chabrán manejaba distintos rubros, pero su poder se centraba en el negocio postal. Aquí se cumple el segundo postulado de la investigación, que sea de interés público y colectivo. A esta altura, uno de los periodistas del equipo de investigación, Gabriel Michi, había entrevistado a 20 personas, 20 fuentes testimoniales. También se había hecho una pesquisa documental, archivo de diarios, lectura de causas judiciales y búsqueda de títulos de propiedad, todos requisitos para que el trabajo tuviera éxito. Y además había una garganta profunda, una fuente off the record, que había entregado datos sobre los negocios inmobiliarios que Chabrán estaba emprendiendo en Pinamar. También había contado en qué playa y a qué hora se lo podía encontrar. El empresario más difícil de fotografiar, y que había declarado que retratarlo a él era como pegarle un tiro en la cabeza, estaba en el lugar. Y allí fue un equipo periodístico. José Luis Cabezas lo esperó y tomó la foto que todos buscaban. El 3 de marzo de 1996, la revista Noticias publica la nota Fuego contra Fuego. Después de esa publicación, Cabezas recibió llamados amenazantes. Además, políticos se conectaron con editores de la redacción de Noticias para frenar todo lo vinculado a Chabrán. Se cumplía el tercer postulado de la investigación, que un poder, en este caso el poder económico en complicidad con el poder político, intentara ocultar la información. Lo que uno no se imaginaba era lo que este poder era capaz de hacer. El 25 de enero de 1997, Cabezas fue secuestrado por la noche a la salida de un evento en Pinamar y fue asesinado. Un fotoperiodista asesinado por investigar y, sobre todo, por ponerle un rostro al poder económico. Universidad de Quilmes voy a conocer a Esteban Rodríguez, autor de La Justicia Mediática, un análisis sobre la investigación televisiva. Queríamos saber un poquito sobre el uso de la cámara oculta, que vos estuviste investigando bastante. Una de las tecnologías de verdad a través de la cual, digamos, el periodismo administra justicia es la cámara oculta. Las víctimas de la cámara oculta, digamos, los actores sociales y políticos objetos de esta tecnología de verdad, siguen siendo los mismos que los de los tribunales, es decir, son los perejiles, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pero también se han denunciado, por ejemplo, a empresas mineras que contaminan y no han salido a ningún medio. Estamos hablando de un periodismo empresarial, digo, porque la comunicación pública en la Argentina se organiza, digamos, a través de la capacidad económica de los actores, ¿no? Es decir,
Cuando la comunicación pública se organiza en función de, digamos, de la capacidad económica que tienen los actores, está claro que los que tienen mayores recursos económicos tienen mayores posibilidades de visibilizar determinados problemas y de invisibilizar determinados otros, ¿no? Todo el periodista de investigación, como creo que todo periodista en general, tendría que tener un nivel de conocimiento, de formación, de mirada ideológica sobre el mundo, que me parece que es una de las grandes falencias en este momento. Y me parece que la otra exigencia, que suena como muy naif, pero que creo que es la única verdadera, es un compromiso realmente con la verdad. O sea, si uno no puede llegar a la verdad, tiene que ser capaz de decirlo y de parar donde está y de decir hasta acá llegué y el resto no lo puedo saber. O si uno no puede decir la verdad porque su medio no le permite, tiene que saber callarse la boca en lugar de decir lo que su medio quiere que diga. El 8 de agosto de 1974, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, presentaba su renuncia en medio de un escándalo político sin precedentes. El caso Watergate se había iniciado 2 años antes, mientras se desarrollaba la guerra de Vietnam, la Guerra Fría se endurecía y Nixon apuntaba a un segundo mandato al frente de la Casa Blanca. Durante la campaña electoral en junio de 1972, un guardia de seguridad del Hotel Watergate en Washington había denunciado un robo en la sede nacional del Partido Demócrata, el partido contrario al republicano Nixon. El delito concluyó con el arresto de 5 hombres que trataban de instalar equipos de espionaje. Los detenidos resultaron ser agentes de la CIA y del FBI. Sin embargo, en noviembre de ese año, Nixon era reelecto mientras se acusaba de meros asaltantes a las 5 personas implicadas. El hecho podría haber sido apenas una noticia de días, haber pasado de la tapa de sección de policiales hasta quedar en el olvido. Pero una investigación del diario Washington Post decidió profundizar el caso y terminó descubriendo que el asalto era parte de un sabotaje bien planeado y que Nixon era parte de él. Fueron los reporteros Bob Woodward y Carl Bernstein, 2 periodistas de ese diario, quienes revelaron detalles comprometedores y terminaron convirtiendo al escándalo Watergate en un hito de la investigación periodística. Durante la recolección de la información, los periodistas fueron guiados por una misteriosa fuente, conocida como Garganta Profunda. Su verdadera identidad sería revelada recién 33 años después por la revista estadounidense Vanity Fair. Se trataba de Mark Felt, por entonces director adjunto del FBI. Ante la evidencia plasmada en el periódico, se formó una comisión investigadora que logró que casi todos los colaboradores de Nixon renunciaran a sus cargos. Durante los 2 años siguientes fueron surgiendo cada vez más elementos que comprometían al presidente de los Estados Unidos. La existencia de unas cintas magnetofónicas incriminatorias y la negativa del presidente a ponerlas a disposición de la justicia llevaron a un duro enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, hasta que la opinión pública forzó, prensa mediante, a la entrega de esas cintas. En marzo de 1974, el Gran Jurado Federal consideró al presidente copartícipe sin cargos formales, en una conspiración para obstruir la acción de la justicia en la investigación del escándalo Watergate. La información recopilada por los organismos de gobierno y la prensa revelaron que el caso Watergate fue solo una de las múltiples actividades ilegales ejecutadas por el equipo de Nixon. También revelaron el enorme alcance de los crímenes y abusos que incluyeron fraude en las campañas, espionaje político y sabotaje, instrucciones ilegales, auditorías de impuestos falsas y un fondo secreto en México para pagar a quienes realizaban estas operaciones. Richard Nixon abandonó en helicóptero la Casa Blanca el 8 de agosto de 1974. Su sucesor, el vicepresidente Gerald Ford, le concedió un indulto por cualquier delito federal que hubiera cometido durante su mandato, por lo cual ya no se lo pudo juzgar, pero sí fue condenado por la opinión pública, gracias a una investigación periodística. Los periodistas muchas veces caen en el espejismo de creer que de tanto frecuentar al poder político forman parte de ese poder. En realidad son un mero tentáculo de ese poder que los utiliza para muchas cosas. Creo yo no se puede ser periodista desde las, 9 de la mañana hasta las 8 de la noche y después en el tiempo que queda libre ser contertulio del poder. El periodismo es creo yo, como decía Tomás Eloy, no es un saco que uno llega a su casa y se lo saca y lo deja colgado. Hay un límite, yo creo, no digo que todos seamos puros, yo no me siento una persona ni puro ni totalmente recta, para nada, todo lo contrario. Pero el problema es saber cuándo ponerle coto a esas presiones.
Yo creo que no hay periodistas inocentes. Y ya no quedan ingenuos. Ni siquiera el chico que empieza a los 20 años. Primero, se están jugando el prestigio. Segundo, están ganando su sueldo. Tercero, están haciendo carrera. Y el ego es algo que es inherente a la condición del periodista. Entonces, desde ahí en adelante no hay inocencia. Si yo recibo una información, sé perfectamente a quién perjudica, a quién no. Lo que pasa es que yo también tengo una posición política. Y ahora están en el proceso de armar todo el informe de trata. ¿Cuánto va a durar? Juntamos mucha información, no solo de los testimonios, que tenemos, como les decíamos, más de 12, 13 horas de grabación, sino además toda la investigación previa de archivo, de documentación, digamos, cómo es todo el proceso de investigación, sobre cómo funciona todo el negocio de la trata, cómo vienen, quiénes son las complicidades que hay ahí en el medio. Una auténtica investigación periodística no tiene el resultado antes de ser iniciada la investigación. Quiero decir que puede fracasar, igual que ocurre con la investigación científica. Uno no hace investigación para corroborar lo que ya sabe. Es el proceso de investigación el que va demostrando y el que va también sorprendiendo al propio investigador. Cualquier investigación, cualquier cosa que se dice o se escribe, muchas veces los lectores lo miran, o los espectadores, los lectores lo leen y los espectadores lo miran. Pensamos, esto ya lo sabía, por supuesto. Yo tengo esto, pero reclaro que era así. El buen periodismo de investigación, en mi juicio, debe ser subversivo. Es decir, subvertir el presente, conmover, actuar como un masazo, llevar a la reflexión, no llevar a la confirmación. En el caso del periodismo de investigación clásico, creo que la subjetividad está en la elección del tema. La subjetividad está en dónde me paro en la agenda, en hacia dónde voy a poner la mirada, en si voy a investigar a las sojeras que contaminan cuando fumigan sus campos, o en el policía coimero de la otra cuadra, o en la multinacional que lava dinero del cartel de Cali. ¿No? Ahí está, digamos, la raíz política de para qué usamos la investigación. Esto que acabas de ver es solo un programa de televisión, una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es una verdad, pero no es la única. Hay muchas miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que decimos en este programa.